Estoy saludando a Loris Sanata con muchísimo gusto. Loris es un montón de cosas, es catedrático, profesor de Historia en la Universidad de Bolonia, nada menos, es un escritor, un analista político y un escritor que tiene una cantidad de libros importantes, muchos de ellos, yo diría, con un eje en la Argentina, y el último libro que es Bergoglio, una biografía política. Me parece, Loris, primero te saludo, te digo cómo estás y muchísimas gracias por atenderme. Y te decía que la biografía política de Bergoglio explica muchísimo lo que es culturalmente y lo que ha sido Bergoglio, el Papa Francisco, y también explica el peronismo. No sé si vos lo escribiste con ese objetivo, Loris. Sí, yo lo escribí con el objetivo, en primer lugar, de tratar de explicar el primer papa latinoamericano, y para mí era como un deber al haber estudiado durante mucho tiempo, más 30 años diría, la relación entre política y religión en la Argentina. Entonces me parecía necesario ir a las raíces. Y después, claro, sí, Papa Francisco, Bergoglio, porque esta es una biografía completa de su recorrido, de su larga vida, es incomprensible sin el peronismo, pero lo que muchas veces se olvida es que el peronismo también es incomprensible sin la Iglesia Católica. Especialmente las nuevas generaciones muchas veces están convencidas que el peronismo nace como movimiento o partido de izquierda o hasta revolucionario. En realidad nace del gran revanchismo de los años 30 y siempre mantuvo, del catolicismo de los años 30 y siempre mantuvo y reivindicó, por otra parte, su origen religioso y su vinculación con la Iglesia Católica, hasta los choques tan graves que hubo con la Iglesia, ¿no? Especialmente en el año 55, en realidad fueron choques tan violentos porque eran choques en familia, o sea, se disputaban el mismo pueblo y las mismas fuentes de la identidad nacional del país. De ahí el choque, pero también el reencuentro que se dio después. Bergoglio es hijo de este itinerario, totalmente. Es absolutamente recomendable el libro para quienes les interese y quieran comprender gran parte de la historia argentina y este vínculo, yo diría cierto concubinato entre el peronismo y la Iglesia, con sus amores y con sus broncas. A propósito de la manera en que ves las religiones, una de tus especialidades, para explicar las religiones utilizando como un instrumento para descubrir aspectos de la política. ¿Cómo crees que tanto el Papa fallecido, el Papa Francisco, como el actual Papa León XIV se han comportado frente al ataque del grupo terrorista Hamas a Israel? Ahí también hay una fuerte presencia religiosa, pero primero me gustaría conocer cómo crees que es la opinión de estos dos papas. Son estilos muy diferentes entre ellos. No solamente son estilos, sino que son historias muy diferentes entre ellas. El Papa Francisco era hijo de la cristiandad hispana, siempre había visto en el occidente liberal el enemigo histórico de la cristiandad hispana que la había erosionado y derrotado. De manera que en Israel veía, no digo un enemigo porque sería equivocado e incorrecto totalmente, pero sí un representante de la civilización occidental en medio de Oriente Medio. Y en la visión geopolítica del Papa Francisco, la idea prevaleciente, que era una especie de proyección universal de la tercera posición peronista, era la idea de un sur del mundo religioso unido contra el occidente secularizado. Esto, en pocas palabras, era su visión del mundo. De ahí que intentara, con toda la manera posible, establecer una alianza con el Islam, que como sabemos es extraordinariamente heterogéneo en su interior, pero una alianza con el Islam, y desde su perspectiva el gobierno de Israel era un gobierno que no facilitaba con sus actitudes la alianza con el Islam. El Papa actual no puedo decir que haya producido o produzca un cambio radical. Tanto el Papa como un poco la mayoría de la opinión pública de los gobiernos, por ejemplo aquí en Europa, son extraordinariamente críticos con la política que está conduciendo el actual gobierno de Israel. O sea, todos defienden el derecho de Israel a defenderse y a tener el Estado, pero hay una fuerte crítica hacia su política. Pero en el caso de León XV, no estamos, León XIV, perdón, no estamos enmarcados dentro de esta visión del mundo
tendencialmente antioccidental. Es un papa norteamericano que creció en base a los valores del occidente liberal, no está en pelea, pero claro que es un papa que está buscando de pacificar los espíritus y también los pueblos de esa zona tan martirizada, la verdad. Es muy interesante porque vos que has estudiado tanto la historia, la biografía de Bergoglio, aquí hay como dos caras de una misma moneda, porque por un lado en la Argentina fue un poco el mayor impulsor de lo que se llama el diálogo interreligioso con musulmanes, con judíos, y generó amistades muy fuertes con grandes dirigentes de la colectividad judía en la Argentina, pero es cierto, me parece lo que vos planteas, que a la hora de ver al Estado de Israel ha mirado con más simpatía a los palestinos. De hecho, no sé si te acordás que hubo un conflicto muy grande porque en un momento apareció un pañuelo palestino allí en una de las celebraciones que se hacían en el Vaticano, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces Bergoglio cayó en la sobreactuación, o sea que efectivamente, seguramente con el intento de pacificar, con el intento de mediar, pero muchas veces al querer exagerar la influencia de la Iglesia Católica y su capacidad de mediar entre los países en conflicto, en lugar de lograr mediar, fue como tirar sal en las heridas, no le salió bien, Claro. no hubo mediación que le resultara bien. Al mismo tiempo, es cierto que la Argentina fue para Bergoglio un laboratorio, en realidad lo heredó de su antecesor, que era el cardenal Guaracino, y venía de la experiencia del Concilio Vaticano, un laboratorio de diálogo interreligioso. Ahora, y estableció efectivamente una alianza que funcionó entre Sí, judíos, católicos, protestantes también, y también musulmanes, por sí. supuesto. Ahora, el caso argentino, sin embargo, no se puede exportar. En el caso argentino, el dominio de la Iglesia Católica era tan grande que finalmente no era tan difícil para la Iglesia Católica aceptar un diálogo con socios menores que finalmente no atentaban a su dominio. Y para las confesiones menores, bueno, en lugar de padecer, como a lo largo de la historia han padecido muchas veces, una especie de subalternidad respecto al catolicismo, le venía muy bien la mano tendida. Pero no olvidemos que el laboratorio era, una vez más, juntar las confesiones religiosas contra un enemigo común, que era el mundo secular. Y todas las Claro. veces que se dio una oportunidad de alguna batalla en el Congreso o también en la opinión pública respecto a valores típicos de la sociedad laica, las religiones se juntaron contra ella. Esto fue el modelo que intentaba trasplantar en el mundo, pero el mundo es diferente en la Argentina. El Islam en el mundo no es la pequeña comunidad islámica que hay en la Argentina. El Islam es una potencia extraordinariamente fuerte. Lo mismo los judíos a nivel internacional fueron muchas veces extraordinariamente críticos de la política internacional y también de la teología de Bergoglio, que como toda teología que venía de la tradición de la hispanidad, de la cristiandad hispánica, era una teología que hacia los judíos no era precisamente bien dispuesta, digamos, de manera que hubo encontronazo también No. entre teólogos en ese momento. Ya que introdujiste el tema de la potencia islámica, sobre todo en Europa, obviamente en España, en Francia, en Inglaterra, ¿de qué manera impacta la inmigración en Italia en estos momentos y cuál es el rol que está jugando Giorgia Meloni en el caso del conflicto de Israel y Hamas y en el caso de bueno, los cambios culturales que genera la inmigración islámica en Italia? El cambio se da, por supuesto, no viene solamente de la comunidad islámica, porque en realidad, mientras el tema de la inmigración islámica es especialmente palpable en un país como Francia, que tuvo una política colonial anexionista, no lo olvidemos, Claro. anexionista hacia países árabes y musulmanes, de manera que un poco esto es un boomerang que hoy le rebota en contra. Y esto explica también la política exterior francesa en cierta medida. Para los franceses el tema del conflicto en el vecino oriente es un conflicto también de política interna, extraordinariamente peligroso y sensible. En Italia menos, al mismo tiempo en Italia, que es un país históricamente de emigración, bueno, acostumbrarse a la inmigración nos está costando mucho. Hay mucha intolerancia,
hay bastante racismo. Claro que los fenómenos migratorios siempre son complejos y yo creo que la fobia antimusulmana que se está desarrollando en algunos ambientes no ayuda. No porque el tema del Islam radical no exista, existe en Italia también, pero generalmente está limitado en comunidades menores o por lo menos limitadas, y de todas formas van a haber inmigrantes, tanto musulmanes como budistas o como hindúes o de varias partes del mundo, van a seguir habiendo inmigrados musulmanes, de manera que el desafío es tratar de transmitirles los valores de una sociedad democrática, de una sociedad secular. La política multicultural de aislarlos en su propia cultura y mantenerlos afuera como si fueran un constante peligro, yo creo que al revés tiene el efecto de fortalecerlos en su identidad y los lleva a radicalizarse. Hay muchos musulmanes integrados, también hay muchos que no lo son, por supuesto. Es un tema complejo y las simplificaciones no ayudan. ¿De qué manera sos un estudioso, además, de la vida política, cultural y social argentina? Has escrito mucho sobre eso en libros y en tus columnas. ¿Qué te parece, qué opinás del rol de Javier Milei respecto de esta alianza, yo diría, estratégica con Estados Unidos de Trump y con el Israel de Netanyahu? Bueno, estuve hablando antes de sobreactuación y me parece que hay una gran sobreactuación. Tanto en relación con Estados Unidos, yo he estudiado mucho la historia de las relaciones de Argentina con Estados Unidos y yo creo que ahí hay un tema no resuelto de la política exterior argentina, porque hay como un péndulo que oscila de forma brutal y poco racional. O sea, cuando hay gobiernos, llamémoslos de nacional popular, del peronismo de izquierda, para simplificar, Estados Unidos son el mal. O sea, sí, todas las plagas argentinas dependen de Estados Unidos, que es una lectura ridícula e ideologizada, por supuesto. Ahora con Milei, y en parte ya pasó con Menem, si se acuerdan, bueno, de Estados Unidos llega todo el bien, y Estados Unidos hay que seguirlo cualquier cosa hagan. Un país maduro tiene una política exterior que claro que cambia de gobierno a gobierno, pero los intereses del Estado siguen siendo los mismos, no debería oscilar de forma tan brutal, debería haber un mínimo consenso alrededor de la relación que el gobierno argentino quiere tener con Estados Unidos, y me parece que en este momento no lo hay, y los últimos acontecimientos, la verdad, no me parece que le sirvan mucho a fortalecer el prestigio del actual gobierno argentino. Respecto a Israel, otra vez, la política, yo entiendo que Milei tenga una posición hacia Israel que me parece totalmente alineada, cosa que es un poco imprudente también en términos ideológicos, porque la sociedad israelí es profundamente dividida en su interior, hay conflictos entre militares y civiles, el gobierno está atacado por muchos representantes importantes de la comunidad judía en el mundo. Es un tema delicado. ¿Por qué? ¿Qué interés tiene un país como Argentina en tirarse de forma tan radical al lado del gobierno de Israel? Yo creo que sería más prudente que Argentina intentara una forma de pacificación, de ayudar en caso que se abra una espiral, digamos una oportunidad de dialogar. Argentina no va a ganar nada de una posición tan extrema. A corto plazo sí, puede ganar simpatías entre todos aquellos que quieren apoyar a Israel, haga lo que haga. Pero en términos de política de Estado, a mí me parece una forma de sobreactuación donde la ideología prevalece sobre los intereses nacionales. Esto no debería pasar nunca. Corregime si me equivoco, pero yo te definiría a vos ideológicamente como un liberal democrático. Si vos estás de acuerdo con eso, yo lo defino así al 2 veces presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti. En la última entrevista que le hice a propósito de un libro que ha publicado respecto de esto que estamos hablando, de este conflicto, él tituló Israel es la última trinchera de Occidente. Si Israel cae, caen los valores judeo-cristianos de Occidente. Te quería preguntar si estás de acuerdo con cómo te definí ideológicamente y si estás de acuerdo con esa frase. No sé, a ver,
Definirme, no sé, a esa altura ya no me defino, soy un perro suelto que va por la calle, sí, claro que mi inspiración intelectual ronda alrededor de los fundamentos filosóficos del liberalismo, pero ya la palabra liberalismo sea tan inflacionada que, no sé, la verdad prefiero no utilizarla. Perro suelto lo prefiero. Sanguinetti yo le tengo una admiración enorme, siempre la tuve. Esta frase, digo la verdad, me convence a mitad. Yo siempre defendí la causa de Israel, la sigo defendiendo, pero creo que un buen amigo de Israel a veces, y este es un momento, para ser verdadero amigo de Israel debe saber también criticarlo. O sea, el riesgo de Israel en este momento es que para combatir los enemigos de Occidente, que seguramente lo son de los valores occidentales, está adoptando algunas tendencias ideológicas que lo alejan del Occidente de tipo liberal democrático. Yo en estos días fui llamado por diarios israelíes que me preguntaban sobre y que me entrevistaron precisamente sobre el tema del populismo de Bibi Netanyahu. Muchos en Israel lo vinculan o hacen comparaciones con el populismo latinoamericano. Hay una tendencia a leer la política en términos religiosos. Las minorías fundamentalistas religiosas tienen un rol fundamental en el actual gobierno de Israel. Hay algunos ministros, pienso en el ministro de Defensa, que dicen cosas que desde una perspectiva liberal democrática son inaceptables precisamente porque Israel es un país democrático y occidental. De manera que los amigos no deben ser aquellos que, no digo que sea Sanguinetti, porque Sanguinetti es un hombre demasiado inteligente para hacerlo, pero los amigos no tienen que decirte siempre que sí. A veces tienen que decirte también que no, esto no va bien, esto superó el límite y hay que encontrar una forma de salir de esta situación. Y hablando de los amigos de Israel, contame un poco cómo ves la posición que tiene frente a este conflicto Donald Trump y frente a todos los conflictos que se están generando en el mundo. El plan que presenta Trump se está autopostulando para Premio Nobel de la Paz. Bueno, el rol que está jugando en estos momentos el presidente de los Estados Unidos. Respecto al conflicto de Oriente, del vecino Oriente, en Palestina, en Israel, bueno, ahora presentó, como sabemos, un plan de 21 puntos. Todos deseamos que pueda funcionar. En un comienzo todos pensábamos que el gobierno de Israel no lo aceptaría. Hay algunos vinculaciones, hay algunos condicionamientos también para su actuación, pero me parece que, no sé, si se abre una posibilidad, ¿por qué no? El Nobel por la Paz, no lo sé. El Nobel por la Paz para el vecino Oriente lo han recibido ya muchos y no trae buena suerte, lamentablemente, porque nuestra generación, Alfredo, estos dramas, esta tragedia la vive desde que éramos niños, así que muchos Nobeles por la paz, pero paz poca realmente, más Nobeles que paz, yo diría. Ahora, Trump, aparte esto, que yo repito, espero que funcione, pero yo no entiendo cuál es su política exterior y a veces me pregunto si su administración tiene una estrategia clara. Por ejemplo, yo pienso que otra trinchera en este momento tan importante como la israelí del mundo occidental o de los valores occidentales, si pensamos que los valores occidentales son la democracia, las libertades individuales, el pluralismo, la tolerancia hacia el diferente, si pensamos que es esto, otra trinchera es Ucrania. Claro. Ahora, respecto de Ucrania, la política de Trump, yo quisiera que alguien me la explicara, porque todavía no se entendió, o sea, cambió de política ya varias veces, el mensaje es tremendo. Para Europa es tremendo, porque la verdad, uno no sabe si poder confiar en Trump para defender estos valores. El Trump que hemos escuchado el otro día en un discurso muy importante, que hay que leerlo, da algunos escalofríos, porque reunió las Fuerzas Armadas diciéndole a las Fuerzas Armadas que el principal enemigo es el enemigo interno. O sea, una forma que yo no recuerdo haberla vista en Estados Unidos desde que tengo la edad de la razón, una forma de
proyectar la función profesional de los militares hacia un enemigo interno, cosa típica de regímenes de tipo no democráticos o iliberales. Ahora, no digo que esto efectivamente llevará a consecuencias, pero a mí Trump me pregunto si no es Estados Unidos la trinchera de la civilización occidental y que se están un poco escapando de la trinchera. Qué interesante esa mirada. Me queda muy poquito tiempo, Lori, te agradezco muchísimo, pero te hago la última pregunta. ¿Vos crees que los fenómenos, digamos, del terrorismo tipo Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, van rumbo a un aumento, a un crecimiento, o desde lo militar y desde lo político en el mundo están retrocediendo? No sé, porque la verdad es que son cíclicos, ¿no? Hay etapas en que crecen y otras que disminuyen, pero yo no estoy en condición de hacer una previsión. Simplemente quiero recordar una cosa que a veces nos olvidamos, porque con toda la razón estamos angustiados, preocupados por el terrorismo. El principal objetivo del terrorismo de tipo islámico, pero también de muchos otros terrorismos. El mundo de hoy está lleno de fenómenos terroristas menos conocidos. Hoy tenemos por ejemplo, hay países como India donde los terroristas son vinculados con el gobierno hindú. Y en ese caso los musulmanes son una minoría de 200 millones de personas y son discriminados. Lo mismo en países budistas como Myanmar, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, el riesgo de pensar que los musulmanes son el mal del mundo, no transformemos los musulmanes en otra categoría. Hay musulmanes y musulmanes, hay musulmanes terroristas y musulmanes que son víctimas de los terroristas. Claro, Y aquí claro. voy a la respuesta, pues la mayoría de los muertos del terrorismo islámico son islámicos ellos también. El tema es que el terrorismo islámico, que es profundamente antioccidental, nace precisamente para defender una mítica, ellos dicen, por supuesto, yo no lo comparto ni una palabra, pero es la idea que existe un Islam tradicional, una edad de oro de las orígenes que es corrompida por la modernización occidental que está corrompiendo la población Claro, islámica tentada por esa modernización. De claro. ahí que el terrorismo ataque el occidente depravado para ellos, que sembra valores digamos, contrarios a su religión, pero principalmente los islamistas, los musulmanes que son, desde su punto de vista, desde el punto de vista de los movimientos terroristas, que son tentados por el modo de vida occidental. Claro. Es un conflicto, antes que todo, dentro de la civilización islámica. Así como en su momento la violencia asociada en el mundo occidental, por ejemplo, al nacionalcatolicismo en la época de entreguerras, el franquismo, el fascismo, también el nacionalsocialismo, que era un fenómeno de tipo parecido, pero prevalentemente protestante, eran en realidad guerras dentro de la misma civilización occidental contra los valores de la Ilustración y en nombre de valores más antiguos. Te agradezco infinitamente, Loris. Es un verdadero gusto siempre conversar con vos, así que muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Igualmente, espero verte pronto. Un gran abrazo. Gracias, Loris.